presenta Sanamente, salud mental a tu alcance, con la doctora María Constanza Maya. Todo lo relacionado con depresión, ansiedad, trastornos del sueño, insomnio, déficit de atención, adicciones y problemas en el sistema nervioso. Sanamente, miércoles 7 de la noche, solo por 88.1 Romántica Estéreo. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio y a este encuentro con nuestra salud mental. Esto es Sanamente, salud mental a tu alcance. Cada miércoles en punto de las 7 de la noche tenemos una cita. Ustedes y nosotros. Primero una media hora de una música muy relax y luego ya entramos en materia con nuestros invitados y con nuestras invitadas. Así es que una vez más, bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos acompaña la doctora Aura María Obando, así es que le doy la bienvenida. Buenas noches, doctora Aura María. Muy buenas noches, Germán. Qué bonito estar nuevamente acá. Buenas noches a todos los que hoy se conectan un ratico para atender estos temas de gran interés y conocer un poquito sobre una problemática que cada vez es más fuerte y que lo bueno es que se está tomando más medidas frente al tema. Bueno, se conectan y se desconectan, ¿no? Porque se conectan con nosotros, pero se desconectan también de sus labores diarias, de los aparatos electrónicos, de las redes, bueno. Eso sí, la idea es que este espacio sea un espacio de reflexión, de conocimiento, de introspección, de dar esa oportunidad a reconocer algunas situaciones, emociones que de pronto están pasando en nuestra propia persona o en personas de nuestro ambiente, que hay que ponerle cuidado también. Qué bueno. Doctora, hoy tenemos un tema bastante interesante y tiene que ver con el trauma, cuerpo y la memoria somática. Sí, ese es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a identificar cómo el trauma no solo se queda en la mente, sino que también se queda en el cuerpo. Ya. Y a veces hemos escuchado frases como muy conocidas en torno a no sé por qué me siento así si ya pasó eso, mi cuerpo reacciona solo, no lo puedo controlar o no lo puedo evitar esta sensación. Entonces, eso es lo que conocemos como memoria somática. Todo lo que queda a nivel del reflejo en tanto sintomatología que mi cuerpo grabó en base a un trauma. Entonces, para eso vamos a empezar a identificar qué es el trauma, ¿cierto? Pues vamos a empezar por identificar y definirlo, ¿no? Exactamente. Ya. Entonces, el trauma es cualquier experiencia vivida que supera la forma en cómo mi sistema nervioso puede tolerarlo o reaccionar. Ya. Y cuando hablamos de cualquier experiencia, no necesariamente tiene que ver con situaciones que hayan pasado en un momento agudo, sino que también de situaciones que siguen pasando de manera crónica a lo largo del tiempo. Por trauma entendemos situaciones en donde mi respuesta física no tuvo un control adecuado y esa respuesta es la que queda guardada como memoria en mi cuerpo. O sea, ¿no hubo respuesta física ahí? Sí, hubo una respuesta, pero no hubo un control. Un control, ya. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de trauma, puede ser cualquier experiencia de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestra adultez, que haya ejercido un efecto impactante en la respuesta tanto física como emocional mía. ¿Cómo podemos entender esa respuesta control? ¿Cómo la podemos como graficar para poder orientar a los oyentes? Bien, por ejemplo, hablemos de un trauma en particular. Yo de niño tuve una exposición crónica a que me hicieran bullying. Ya. Entonces, entendiendo el bullying como este maltrato psicológico constante en base puede ser a apariencia física, a apariencia comportamental.
En todo ese tiempo yo empecé a sentir que que mi sistema cómo estaba reaccionando ante ese maltrato psicológico, como una alerta, ¿cierto? Mi cuerpo entraba en miedo, en temor, y yo empezaba a tener conductas incluso como evitativas. Con el tiempo, esa respuesta que da el cuerpo, que es mediante reacciones fisiológicas, llega a un punto en el que puede perdurar incluso después de que haya pasado la situación. ¿Qué quiere decir eso? A mí el bullying fue que lo hicieron en la infancia, pero no sé por qué yo ya de adulto sigo teniendo conductas de miedo a exponerme a grandes públicos. Cuando me expongo a ciertas personas siento toda esta descarga a nivel físico, como si hubiera pasado incluso algo igual o esté pasando similar a lo que me pasó de niño. Entonces mira cómo es la memoria y cómo se conecta. Por eso cuando uno habla de trauma, no habla únicamente de los cambios fisiológicos a nivel cerebral, que eso lo vamos a hablar más adelante, sino de cómo mi cuerpo quedó atrapado incluso en esa respuesta y quedó con una memoria de reacción continua. O sea, se activó, pero en ningún punto llegó a desactivarse. Ya, eso es lo que conocemos normalmente o comúnmente como esa recordación anclada. Exacto, es lo que queda sin poder procesarse de una manera adecuada. Ya. Entonces se entiende el trauma no solamente como lo que pasó, sino como lo que quedó sin procesar. Ya. Y que mi cuerpo sigue reaccionando como si aún estuviera viviendo la situación. Ahí hay una pregunta que es al lugar, porque posiblemente continuemos de largo pues con todos estos efectos. ¿Cómo poder intervenir ahí? ¿Cómo poder intervenir? Digamos, tanto la persona que tiene o que está sufriendo o que está anclando ese pensamiento, que está generando ese trauma, ¿cómo poderlo intervenir frente a esa reacción? Bien, aquí es importante primero identificar qué tipo de trauma presentó. Ya. Identificando qué tipo de trauma, identifico cómo su cuerpo le está avisando que aún sigue activado frente a esa situación. Ya. Un ejemplo, yo me he dado cuenta, doctora, que presento crónicamente un dolor de espalda, se me contraen los músculos frente a situaciones similares a las que pasé. Tuve un accidente hace un año donde fue muy traumático porque incluso hubo muertos en ese accidente. Y a pesar de que eso ya pasó hace un año, doctora, yo sigo sintiendo esa molestia física incluso cuando tengo que subirme a un carro. Y cómo mi cuerpo la experimenta, yo no la controlo, dicen los pacientes. Yo empiezo a sentir desde el día anterior incluso un dolor aquí a nivel cervical, en el cuello constante, siento una opresión en el pecho constante, siento de pronto ese amortiguamiento, calambres en mis manos, esa sensación de que me falta el aire. Entonces el primer paso obviamente es identificar que hubo ese evento, ¿cierto? Que tal vez en ese momento mi cuerpo reaccionó de una manera exagerada a la situación, que obviamente era esperada, y que mi cuerpo nunca se desactivó, siguió en alerta constante. Y el cuerpo le está avisando mediante sintomatología crónica, dolores musculares, síntomas gastrointestinales. Entonces, ¿cómo se aborda el trauma? Y eso es muy bonito porque aquí viene la parte. Si el trauma tiene un impacto tan importante en el cuerpo, que es la memoria somática, el cuerpo tiene que ser intervenido. A veces se piensa que el trauma únicamente se debe valorar o manejar desde la psicoterapia conductual, el hablar, el sacar la situación. Pero también hay que enseñarle al cuerpo a desensibilizar el miedo que se creó. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante una integrabilidad de procesos
donde se le enseña al paciente a mandar comandos mediante respiración, mediante mindfulness, que también era algo que hablábamos en la anterior clase, mediante terapias incluso como neurofeedback, en Neuromedic contamos con estas terapias, y ir anclando este proceso de desensibilización corporal a un proceso cognitivo-conductual que es el seguimiento de psicoterapia. Y ahí viene otro soporte que es importantísimo y a veces es un proceso de exposición controlada. ¿Qué es la exposición controlada? Ir acercando al paciente a situaciones que detonen esa emoción para ir educando a la mente que no siempre estar frente a una situación eso es sinónimo de peligro o de que me voy a morir o de que me va a pasar lo mismo. Entonces es un proceso muy bonito, pero para eso obviamente hay que identificar qué tipo de trauma tengo, porque mira que uno a veces piensa que un trauma grande simplemente, no, pues es que se estrelló en un carro, ¿cierto? Es que de pronto tuvo un robo, la robaron y él quedó como con miedo constante. A veces el abandono emocional también es trauma, la humillación constante. Estos episodios donde yo recibo un maltrato psicológico diariamente, eso forja, y esos son unos de los traumas crónicos más difíciles de manejar. ¿Cuáles? El trauma crónico, el que vive, por ejemplo, a lo largo del tiempo recibiendo situaciones emocionales, psicológicas de maltrato. Por ejemplo, es aquella mujer o aquel hombre que durante su vida ha recibido mucho maltrato de su pareja, físico y psicológico. Entonces, todo el tiempo ella lo pudo haber normalizado de alguna manera, pero créanme que el cuerpo nunca normaliza eso. El cuerpo lo hace saber mediante la sintomatología, mediante esta memoria somática que para mi parecer es como esa respuesta desesperada de decirle, hey, estamos todavía en una manera que no es adecuada de llevar la situación y nos estamos dando cuenta. Entonces, por eso es tan bonito que el manejo del trauma sea tan integral. Hay algo que dice, mira, el trauma no es debilidad, es una respuesta biológica de supervivencia. Es una reacción natural. Exactamente, es una respuesta biológica. Tenía asociada una pregunta a esa intervención, pero usted me ha dado la respuesta. Pero voy a presentar la conclusión y si me equivoco, me corrige. En ese sentido, el trauma no tiene edad para su origen. No, para nada. Para nada. Y mira, hay un psiquiatra. Un psiquiatra que habla mucho y tiene un libro que se llama El cuerpo tiene la cuenta o el cuerpo guarda la cuenta. Es un libro en el que habla cómo el cuerpo es el que almacena toda la emoción derivada del miedo o del impacto tan grande que recibió el sistema nervioso y cómo a medida del tiempo me lo hace saber. Y se habla que los traumas de infancia son los que más repercuten a nivel de enfermedad del adulto. Entre más exposición a trauma tenga durante la infancia una persona, más probabilidad de enfermarse de patologías de adulto. Entonces mira la relación tan grande que hay, porque estoy viviendo con un sistema simpático activado durante todo el tiempo, aún sin que haya peligro. Muy complejo, ¿no? Doctora Aura, ¿cómo hago una autoevaluación para determinar si tengo algún trauma? Bien, primero, pues obviamente tiene que haber una situación que en la vida de todo ser humano haya causado un antes y un después. ¿Qué quiere decir esto? Donde yo miré que esto me afectó en gran medida, la muerte de un familiar, lo que yo te decía, la pérdida por robo, un accidente, esta violencia psicológica crónica. Ahí identifico que sí hay un factor que es real, porque el evento traumático es el externo, toda situación que a mí me afecte de una manera directa.
Ya. Pero el trauma ya es la forma interna, cómo yo analizo esa situación. Entonces, teniendo en cuenta esto, obviamente hay que evaluar casos en los que incluso hay traumas de muy pequeños que el cerebro los bloquea. No se va a acordar. Ya. Y ahí es donde tengo que hacer esa introspección en reconocer esos síntomas que mi cuerpo me está avisando. Esa sintomatología constante de tensión cervical, de dolores abdominales, de opresión torácica, de sensación como de peligro constante, como que si algo me va a pasar, alguien me va a lastimar. Esa sensación de intranquilidad diaria. Si se está sintiendo eso, hay que evaluar. Y ahí es donde uno empieza a abordar como tal el proceso del trauma, entendiendo obviamente cómo lo está expresando mi cuerpo para que yo me di cuenta. 2 preguntas. ¿Todos los traumas se pueden superar y puede ser mucho más fácil con una intervención a tiempo o no? Bien, no se habla tanto de superación, sino porque hay situaciones que han sido muy difíciles, ¿no? Sino de la forma en cómo yo gestiono el recuerdo y de cómo yo me hablo de lo que pasó. Y para eso sí es fundamental un seguimiento a nivel psicológico, en algunos casos psiquiátrico, y con terapia donde intervengan varios factores. ¿Qué es lo bonito? Que mira que desde el enfoque de la medicina integrativa que manejo, se aborda esto, ¿no? El cuerpo y el impacto emocional que tiene estas situaciones a nivel físico y la integrabilidad que uno tiene que prestarle durante el tratamiento. Ya. Entonces, se habla de gestión en base a un trauma, de desensibilización del proceso que mi cuerpo ha tenido como mecanismo de defensa de algo que fue muy fuerte, que alteró tanto mi sistema nervioso que él no supo cómo apagarse, sino que permanece constantemente activo. Usted tocó algo importante y quiero retomarlo, una frase que dijo, me hablo de cómo pasó. Exacto. ¿Eso hace parte también del tratamiento, de la terapia o no? Claro que sí. Ya. Esa viene a ser la terapia cognitivo-conductual, Ya. reestructuración, porque es qué diálogo a partir de esta terapia te sigues dando. Un diálogo de culpa constante por algo que pasó y permitiste, porque en ese momento de pronto no tenías las herramientas, no entendías, o un diálogo donde empieces a empatizar con ese momento. Yo estaba en un momento difícil de mi vida donde tal vez las situaciones no eran las mejores y la manera como lo afronté fue la única manera posible. Y de aquí en adelante lo que estoy haciendo bajo esta terapia, bajo este seguimiento, es lo que va a determinar de cómo yo me sigo contando la historia. Entonces, mira que hay 2 personas que pueden vivir la misma experiencia y solo una de ellas tener trauma. Ya. Es lo curioso, ¿cierto? Porque cada mente y cada cuerpo reacciona de maneras muy diferentes. Y aquí hay algo que me encanta, que creo que lo habíamos hablado acá, que es esto de la epigenética. Epigenética, creo que no lo habíamos tocado. Creo que sí lo tocamos ¿Sí? en una charlita. Ya. La epigenética es este estudio de los cambios en la expresión de los genes, donde no se altera el ADN, sino que se activan unos genes o se desactivan otros. Ya. Por eso hablamos de la probabilidad de que un paciente, una madre que tenga depresión, el hijo tiene de pronto mayor probabilidad de tener un trastorno depresivo. No hay garantías, pero ¿qué determina eso? Todos los factores a nivel ambiental, social, familiar, alimenticio incluso. Entonces la epigenética juega ahí, porque si 2 personas están ante un evento similar traumático, a los 2 nos robaron. Salimos a la calle acá y llegó un ladrón y nos dijo, a ver, páseme todo. A mí me asusté, por supuesto. Ya. Tú también.
Pero quien quedó con esa sensación de peligro constante, que no quería salir de la casa, que miraba a todo lado, que tenía esa sensación de palpitaciones, de sudor de las manos cuando salía a la calle, fuiste tú. Eso es no normal, yo. ¿cierto? Exacto. Ya. Es importante entender que es una respuesta biológica. Lo que hacemos mediante el tratamiento y la intervención es ayudar a que esa respuesta entre en un estado de equilibrio, que se reorganicen los procesos que se alteraron bajo un impacto tan grande emocional. Yo no quiero ubicarme en otro plano, pero también eso tiene que ver a un nivel de conciencia, la posibilidad de que a una persona le acentúe más esa situación que le genera trauma y a otra no. Depende mucho de la parte genética, como te digo. Pero aparte de la parte genética, la parte física también, ese tema de conciencia, ese tema de comportamiento social, claro que ¿afecta sí. también? ¿Tiene que ver? Claro que sí. Ya. En algunos casos, cuando hay una tendencia a que seamos un poco más introvertidos, más nerviosos y llega un evento así, pues tengo mayor predisposición a que mi sistema nervioso reaccione de una manera mayormente exagerada y se perpetúe. Una persona sobreprotegida tendrá mayor exposición, posiblemente. Posiblemente, Ya. pero nunca habrá, como decir, un dato concreto que diga, no, todos los que han sido ya. sobre... Exacto. Hay una probabilidad. No hay nada absoluto. Exactamente. Eso es lo que hablamos del trauma, porque si fuera absoluto, se hablaría de que cualquier situación difícil como la muerte, un accidente, una pérdida, una exposición a violencia sexual, todos lo tendríamos que tramitar de la misma forma, o sea, todos tendríamos un evento traumático y un resultado traumático igual, y si tú te das cuenta, es muy diferente entre cada persona cómo se lleva eso. Una pregunta de nuestros oyentes a través de nuestro WhatsApp, el 300-315-9393. Recordarles también que estamos a través de Facebook en vivo y ahí pueden revisar, pueden volver a escuchar y a vernos también las diferentes emisiones que hacemos de Sanamente. La pregunta es la siguiente, doctora Aura. Me dice el oyente a través de nuestro WhatsApp, ¿los vicios pueden generar traumas o no? ¿En sí a qué se refiere? Vicios, por ejemplo, me escribe aquí entre paréntesis, drogas, alcoholismo, ludopatía, bueno. Bien, aquí hay algo importante. Se habla incluso de una persona que haya tenido un evento traumático y haya desarrollado una memoria somática en base al trauma, tiene mayor probabilidad y sensibilidad a caer en una adicción. ¿Por qué? Y lo voy a explicar de la siguiente manera, de manera fisiológica. Cuando hay una experiencia traumática que involucre mucho miedo, temor, a nivel de nuestro sistema nervioso hay una partecita en el cerebro que se llama la amígdala, que queda atrás. Es como una nuez. Esta partecita es la que registra cualquier situación de peligro, es como decir, la que es un sensor. Esa se me va a activar. Cuando se activa mi amígdala, ¿qué es lo que pasa? Actúa elevando unas sustancias como el cortisol o la adrenalina, que son sustancias que hacen que mi cuerpo esté presente y atento a reaccionar frente a algo que se supone que es peligroso. Y cuando se me activan esas dos sustancias pasa algo importantísimo. Se inhibe mi región prefrontal, que es la que me ayuda a tener calma, que es la que me dice, hey, tranquilo, esto no es tan grave, es la que me ayuda a tener un proceso racional. Entonces, si a mí se me inactiva esa parte, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo voy a reaccionar de una manera impulsiva, que no voy a tener control a nivel de mis impulsos y síntomas físicos, y que yo voy a ser más proclive a caer ante tentaciones como adicciones, que lo que hacen es activar una vía en mi cerebro, que es la dopaminérgica, que me da placer. Porque en tanto malestar,
mi cerebro de alguna manera para salvarse quiere buscar placer en algo. Así es. Entonces ahí es donde hay más probabilidad. Queda abierto ese espacio. Exacto, de caer ante una adicción. Que la pregunta me habla de que si un vicio puede traer un trauma dependiendo de las experiencias que tengan bajo el consumo de alguna sustancia. Ya. Hay experiencias muy traumáticas de personas, no todas digo, por ejemplo, que han consumido yagé. Ya. Y de ahí empieza a haber un trauma por lo que vivió, por lo que sintió, por lo que escuchó. Entonces depende de la situación, de la por experiencia. Por lo que imaginó. Exacto. No necesariamente es que el vicio vaya a dar el trauma. Ya. Es que mediante ese consumo, la vivencia puede verse o experimentarse de una manera muy diferente la realidad que está pasando. ¿Todos los traumas se pueden superar o no? Bien, la mayoría sí. Y vuelvo y digo, no es superación. Ya. Listo, es gestionar. Es la forma en que yo ya le quito la atención plena a una situación y desensibilizo mi cuerpo ante una reacción. ¿Y cuáles están fuera de la mayoría, que no se pueden gestionar? Pues en general hablaríamos que la mayoría con un buen proceso psicoterapeuta, un buen seguimiento integral, tendría un proceso adecuado. Que haya una resolución completa es muy difícil garantizar. Dentro de la práctica médica, clínica y psicológica, las garantías no existen y sería antiético dar una garantía. Pero que sí se puede hablar, que la gestión de un trauma sí se puede manejar, que se puede manejar la parte somática, que es esa que nos molesta tantísimo porque es la que sentimos, esos dolores hartísimos, esas molestias gastrointestinales frecuentes, esas se pueden mejorar y no necesariamente con un medicamento que va hacia el síntoma, sino con esta terapia de enseñarle al paciente que hay un proceso y ese proceso también requiere intervención profesional y tiempo. Entonces hay algo muy bonito que dentro del proceso se habla y es que el primer paso siempre debe ser la regulación. Sin regulación no va a haber integración. ¿Qué quiere decir eso? Si yo primero a mi paciente no le explico lo que está pasando en su cuerpo y por qué pasa, porque su mente está haciendo este proceso de activación de algunas sustancias, y no le enseño formas de regulación como la respiración, como tener una buena rutina de sueño, una buena rutina de alimentación, de ejercicio, donde integremos neurotecnología como neurofeedback, va a ser muy difícil empezar un procedimiento de terapia cognitivo-conductual. No es que sea imposible, pero hace una pregunta. Hay muchos pacientes que van años al psiquiatra o al psicólogo, solo con eso, y muchos de esos casos no mejoran. Sí, es una buena reflexión, ¿no? No quiero decir que no es importante, todo es importante, pero el error que cometemos la mayoría de profesionales, incluso de pacientes, es pensar que el enfoque es uninoidal, solo una persona. Cuando mi cuerpo me está diciendo que esto es de todo, desde la parte de cómo me alimento, cómo estoy tratando mi mente cuando yo me hablo, cómo yo tengo una rutina estructurada de autocuidado, cómo yo aprendí a gestionar mediante mi respiración, mediante la atención plena a mis emociones. Esto es multinodal, no es una pastilla. Es que a veces sí se necesita medicación, pero ante la medicación también hay que acoplarle todo un enfoque integrativo, y es algo muy bonito que también lo hacemos dentro del proceso de la medicina integrativa. Bueno, doctora Aura María, usted desde su formación como doctora, como médica integrativa, hablemos un poquito de esas manifestaciones físicas que también le interesa a la gente, a nuestros oyentes, dar a conocer, porque muchas veces uno las pasa por alto, ¿no? O se acostumbra o las adopta, ¿no? Exactamente. Entonces, las manifestaciones más comunes a nivel somático, físico, que
se documenta en la literatura y que los pacientes la presentan con mayor frecuencia, es a nivel torácico. Esa presión torácica, esa sensación de no poder respirar. Exactamente, de que me falta el aire. Taquicardia. Ese aumento de la frecuencia cardíaca, que es la taquicardia, siento que mi corazón palpita más rápido. Esos dolores a nivel muscular en la región del cuello que se irradian incluso a la región posterior de la cabeza. Una tensión inmensa ahí. Exactamente, que dicen, siento como si tuviera cargado a alguien acá atrás, doctora. También esos síntomas gastrointestinales crónicos, y aquí emerge una de las patologías con un componente emocional inmenso, que es el colon irritable. Entonces, cuando yo empiezo a identificar que, y lo que habíamos hablado en algún programa, yo ya me hice las valoraciones médicas, doctora, y todo sale normal, todo está normal. Me hice una colonoscopia, me hice una ecografía abdominal, me descartaron que tenía algo, pero yo sigo sintiendo. No entiendo por qué yo sigo con dolor, no entiendo por qué sigo con ese dolor en el cuello. Y ya me hicieron una radiografía cervical, me hice mirar y todos me dicen que no hay nada, pero yo sigo sintiendo. ¿Qué pasa? Cuando uno se hace esa pregunta, es cuando uno tiene que evaluar qué es lo que ha pasado, que mi cuerpo está sumando y llevando la cuenta. Porque acuérdate, y eso es muy bonito ese libro, el cuerpo lleva la cuenta. Nos habla de qué situaciones han pasado durante años y que yo de pronto no he sido consciente a nivel racional de identificar que me estaban haciendo daño, pero que mi cuerpo muy sabio me las está contando de manera diaria. Así es. Y no sabemos leer esa cuenta, ¿no? Exacto. Muchas veces. A veces no. A veces decimos, ay, no, es que dormí mal, que es la almohada. Y empezamos a buscar excusas para evitar darle la cara o ponerle la frente a una situación que yo en el fondo sé que está pasando. Porque hay traumas tan dolorosos, Germán, que el mecanismo de defensa más acto que para esa persona pudo haber sido es querer olvidar. ¿Es querer qué? Olvidar. Querer no tocar ese tema, querer no mencionarlo. Pero ahí hay un error. Claro, porque el cuerpo te lo va a mostrar mediante la memoria somática. Tarde o temprano va a terminar saliendo. Por eso es tan importante ese diálogo con el psicoterapeuta, tan importante reconocer y permitirnos la ayuda y buscar esa atención. Tengo una pregunta. Sé que ayudar a gestionar a una persona que tiene trauma, pues es de especialistas, obviamente, pero digamos, en ese círculo, en ese primer círculo de apoyo, hablemos de menores de edad que sabemos que tuvieron algún trauma. ¿Cómo se puede intervenir en una primera etapa? O sea, por parte del papá, de la mamá, del acudiente. ¿Cuál puede ser el camino antes de llegar al tratamiento? Bien, ahí es súper importante algo que es la validación, ¿no? Validar y empatizar, no minimizar. Porque hay situaciones que para ti pueden no ser nada, pero para la persona puede ser algo terrible. El hecho de que de pronto de niños, como tú dices, me están molestando en el colegio y me dicen que yo soy tal cosa. Entonces hay conductas o comportamientos de los padres que es, mijo, no se deje usted, dígales igual o no les haga caso, eso no es usted. Entonces yo sé que es afán de los padres de pronto de sobrellevar la situación, pero ahí no hay validación. Porque en ningún momento le preguntamos al menor, bueno, amor, ¿y con eso cómo te sentiste? ¿Qué piensas sobre lo que te dijeron tus amiguitos? No, yo pienso que tal vez es real, mamá. ¿Por qué, amor? Cuéntame. Es empezar a debatirle al niño que lo que piensa a lo que es tiene conexión con la realidad. Entonces es un primer abordaje muy lindo, y esto hace parte de la terapia, porque a quien más hay que
hacer psicoterapia en los menores es a los padres. Así es. Y a veces los padres creen que es llevar al hijo solamente al psicólogo. Pero ellos también deben entrar ahí. Claro que sí, porque el detonante más grande, y mira que me hiciste acuerdo algo que leía durante revisando este tema, que hablaba, a veces el trauma inicial no es tan traumático como la invalidación de lo que pasó. Te voy a poner un caso fuerte pero real. Yo sufrí un abuso sexual en mi infancia y voy a contarle a mi mamá: mamá, me pasó esto, esta persona me hizo esto. Y lo primero que hace la mamá es echarle la culpa, me echa la culpa, me dice, pero tal vez fuiste tú, es que tú andas así tan tarde y esto, si ves, yo te dije. Ese trauma segundo es el que va a ser más doloroso y va o tiene la probabilidad de durar más que incluso el mismo trauma de un abuso. Entonces, mira la importancia de saber empatizar ante una situación. Porque la invalidación incluso juega como un segundo trauma y esa duele muchísimo más. Porque imagínate tú, abrirte a una persona ante una situación dolorosísima. Que es muy difícil, ¿no? Claro. Y que aparte de que uno esperaría que le digan, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué te ayudo? Te culpen o se vayan a favor de la otra persona porque no te crean. Ahí se habla de que esos son traumas que generan mucho malestar emocional, incluso peor que el inicial. Agudizan la situación. Entonces, dato número 1 y primordial, empatizar. Negociar el sentido. O sea, ¿qué es negociar? Si no se está preparado para eso, primero gestiónelo para luego abordarlo. Exacto, llevar y decir, acompañar en el proceso. Si yo siento que no sé qué decirle, doctora, es que me contó esto y yo quedé muda, no sé qué hacer, acompáñalo, hazle saber, bueno, yo estoy acá tranquila, pero vamos a buscar ayuda. Yo ahorita no sé cómo manejarlo, pero estoy aquí contigo. Y vamos a ver qué persona te puede ayudar a guiar en este proceso. Para mí creo que ese es el paso más importante, la validación de la situación. Pero qué buen mensaje, ¿no? Qué buen mensaje, porque suele suceder esa situación y muchas veces termina siendo más una reacción no pensada, una reacción, digamos, que la persona que recibe también esa información termina impactada y también generando su propio trauma también, ¿no? También puede ser. Es que mira que el trauma se define incluso desde la psiquiatría, que no necesariamente es la persona que vivió el suceso, sino la que estuvo acompañando a la persona que vivió el suceso. Qué interesante ese tema. Entonces, es lo que yo pude experimentar, incluso no siendo la primera persona, el actor de la obra, sino, como decir, el extra. Para mí me pudo impactar muchísimo eso. Suele suceder. En las etapas de la vida, pues suele suceder eso, ¿no? Claro que sí. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Entender que el trauma no tratado se convierte en biología. ¿Y qué es la biología? La sintomatología que ocurre en tu cuerpo. En el cuerpo, cuando hay una activación constante de mi sistema simpático, que es el que acelera todo, el que está preparado para huir, hay un incremento de unas sustancias que son proinflamatorias. Que si hay algún médico escuchándome sabrá que puede ser PCR, pero en fin, yo quiero que la gente en común me entienda. Son sustancias que hace que tu cuerpo se inflame más. Y con eso, ¿qué obtenemos? Que la persona se sienta con fatiga crónica, que haya dolores musculares más frecuentes, que mi colon se esté alterando a cada nada y no necesariamente porque comí algo diferente, porque hay gente que me dice, doctora, pero es que yo como todos los días lo mismo. No entiendo por qué sigo teniendo esta sintomatología. Ahí es donde uno empieza a hacer un abordaje a que el paciente reflexione y que identifique, porque a veces la negación es algo que también es real. Así es. ¿Qué está pasando? Bueno, para los oyentes y para nosotros aquí en estudio, la recomendación del libro
de la semana por parte de Sanamente, El cuerpo lleva la cuenta. Sí, así es, ¿no? Es un libro que les va a enseñar mucho a las personas que están en este proceso. El escritor se llama Bessel van de Kolk, es un psiquiatra es de Irlanda, por allá, este personaje que tiene un enfoque en el trauma muy bonito y que es un libro muy práctico donde a uno le enseña a reconocer que a veces la base no es irnos netamente a trabajar solamente en tienes que aceptar, tienes que mirar que ya la situación no es esa, sino que tengo que sensibilizar primero al cuerpo. Así es. Bueno, tengo oyentes conectados con nosotros, doctora Aura. ¿Qué le parece si le damos paso a las preguntas? Que sí. Bueno, tengo 3 oyentes que nos han enviado sus mensajes a través del 300-315-9393, nuestro WhatsApp de Romántica Estéreo 88.1 FM. Al aire, sanamente, salud mental a tu alcance. Bueno, los mensajes son bastante particulares y siempre cumplimos con dos premisas. Primero, nos reservamos el nombre de las personas que nos escriben y segundo, leemos el mensaje tal como está redactado por las personas. Algunas veces, pues, hago la pausa porque viene, a veces por WhatsApp la gente se ha olvidado un poquito también de la puntuación, ¿no? Dice, bueno, doctora, buenas noches. A veces a uno le pasa que siente un nudo en el estómago o un apretón en el pecho y esto es de la nada, sin que haya pasado algo malo ese día. Es como si el cuerpo tuviera memoria. ¿Es verdad que el cuerpo puede guardar chicharrones o sustos de hace años aunque uno ya no lo recuerdes? Sí, mira que eso es lo que estamos hablando, ¿no? Esa es la memoria somática. Ese es el archivo que quedó registrado en tu cuerpo de algo que fue doloroso, que fue difícil de afrontar, que superó la posibilidad en que se debía haber dado una respuesta adecuada de tu sistema nervioso. Entonces el cuerpo va a seguir manteniéndolo hasta que yo llegue a un punto en que lo empiece a gestionar. ¿Y qué es gestionar? Ayudándole mediante intervenciones guiadas, mediante un proceso integral. Entonces lo bonito entender es que cuando la mente, y es una frase que la hemos manejado siempre, cuando la mente quiere callar, el cuerpo no lo hace. El cuerpo no lo va a hacer. Cuando la mente quiere callar, el cuerpo habla. Exactamente. Entonces ahí viene el caso de personas que evitamos tocar situaciones que fueron muy dolorosas porque yo no quiero recordarlas, pero su cuerpo les está diciendo hace rato que están mal, mediante toda esa cascada de sintomatología, mediante enfermedades recurrentes, mediante cefaleas, mediante alteraciones del patrón del sueño. Eso podría servir para un libro, ¿no? Ese libro que les digo es sí, pero buenísimo. Este título de que cuando la mente quiere callar, el cuerpo habla. Exacto. Podríamos tenerlo para un libro, ¿no? Podemos considerarlo. Estúdielo, ¿no? Estúdielo. Puede ser que en algún tiempo. Y creo que ya lo debe haber. ¿De verdad? Voy a tomar nota a ver si surge y voy a buscarlo por la internet. O si no, en algunos meses próximos podríamos tener ese libro con la autoría de la doctora Alma María Obando, posiblemente. Sería muy bonito eso. Bueno, tengo otra pregunta, dice, a veces normalizamos, es otro oyente que nos escribe a través de WhatsApp, dice, a veces normalizamos vivir cansados, con dolor de cuello o con el colon inflamado y decimos prácticamente ese es estrés. Pero ¿cómo saber si ese malestar físico es solo cansancio o si mi cuerpo está gritándome que hay un trauma que no ha sanado? Bien, muy buena pregunta, porque ahí ¿no? Uno puede confundirse, ¿cierto? Sí. Porque puede decir, no, pues entonces todo lo que siento en mi cuerpo es porque tuve un trauma y no necesariamente ser eso. Así es. Pero cuando uno ha tenido una evolución donde tú has asistido a valoraciones, te han dado un manejo, has descansado, digamos, te diste unas vacaciones y descansaste y aún así sigues sintiéndote así. Ah, bueno, ahí hay un tema, ¿no? Exactamente, ahí es donde yo tengo que evaluar, bueno,
Si yo he descansado, estoy durmiendo aparentemente bien, me alimento bien, le echo caso al doctor con tomarme algunos medicamentos para esto o vitaminas y aún así no mejoro. Entonces tengo que hacerme esa reflexión de que si hay alguna situación, acuérdense, el trauma no tiene que ser una situación grandísima. No, porque cada persona asimila las situaciones desde su forma de comprender el mundo y la vida. A veces son pequeñeces ante otros, pero ante unos es algo gigante. Y para uno puede condicionar una experiencia traumática. A veces nos vamos desde un enfoque muy claro, es que si no fue esta situación no se clasifica como trauma, porque en el enfoque psiquiátrico hay unos casos muy particulares donde dicen el trauma es la exposición a la muerte o a situaciones cercanas a la muerte, abuso sexual, robo, etc. Pero aquí es el caso que me dicen, no necesariamente yo he vivido esas experiencias, doctora, pero yo estoy sintiendo eso. Entonces hay que evaluar qué situación en su vida, puede ser en su infancia, puede ser en su adolescencia, incluso en su presente, que él mismo dice, lo estoy normalizando. Sí. Pero no me está cayendo bien. Entonces hay que hacer un trabajo de reflexión, de introspección, de identificación, y ahí es donde vamos a dar un manejo más adecuado. Bueno, pero aquí en estos dos mensajes que nos han enviado hay un punto de partida importantísimo para los oyentes, ¿no? Y es justamente lograr esa identificación, ¿no? Sí, y lo bonito es que mira, se han dado cuenta, o sea, es que el que habla siempre va a ser el cuerpo. Sí. Porque conscientemente uno va a querer callar esa voz que te está diciendo, recuerda, uno lo va a querer callar. La gente que está escuchando este espacio muy seguramente ya está haciendo su test, su lista de chequeo, le aseguro. Eso espero. Sí. Y si han encontrado estas variantes, es importante que sepan que es manejable, que se puede ayudar en un proceso de desensibilización y manejo integral. En Neuromedi contamos con un proceso muy bonito anclado a la neuroestimulación. Mira que incluso en varios libros sobre el trauma habla de neurofeedback, que es esta tecnología para ayudar un poco a la parte de atención, concentración, memoria. Si yo empiezo a enfocar mi mente y a estimular mi corteza prefrontal más que mi amígdala, voy a tener más probabilidad que en la terapia psicológica yo asimile mejor lo que el psicólogo o el psicoterapeuta quiere o ayudarme o guiarme en ese proceso. Entonces es un complemento muy bonito. Y mírate que acá hay otro paso muy interesante que se llama, luego de hacer la regulación, luego entra el proceso de identificación de la situación, hay algo que se llama modulación neurofisiológica. Modulación neurofisiológica. ¿De qué se trata? Que es ayudarnos mediante algunas sustancias, incluso naturales, como adaptógenos, en mi caso particular con hidratación bioreguladora, que son mediante sueroterapia, ayudar a que el cuerpo entre en un proceso de biofeedback. ¿Qué es esto? Regulación, autorregulación. Que los procesos que venían en desequilibrio porque mi eje, hipófisis, hipotálamo y glándula suprarrenal, que son partes importantes en la respuesta del miedo, de la ansiedad y la depresión, empiece a equilibrarse. Que mi amígdala, que es la que detecta el peligro, no sea tan hiperactiva, tan sensible, y que mi cuerpo no empiece a producir tanto cortisol. Y hay muchos suplementos que van ganando cada vez más base científica. Y uno de ellos que me encanta. ¿Cuál es? Ahí le voy a tirar un dato importantísimo. El omega 3. Omega 3, perfecto. Tiene un impacto increíble. Y ese omega 3 lo encontramos en los alimentos, pero también en un suplemento como tal, ¿no? A base de tener claro los componentes y a unas dosis recomendadas que en la valoración médica pues se las dará. Pero hay muchos suplementos de manera natural que uno puede ir gestionando en la alimentación. Salmón. Exactamente. Entonces el magnesio tiene un impacto increíble en el sistema nervioso. Entonces en ese proceso de modulación yo
ofrezco esas alternativas al paciente. Pero tiene que ser orientado, ¿no? Claro que sí, porque a mí me parece que lo más bonito de un proceso es que el paciente sepa por qué y cómo funciona lo que está tomando. Que no me lo tome, es que el doctor me dijo que me lo tome, ya. Y yo me lo tomé. El impacto que tiene un suplemento, un medicamento en el cuerpo cambia cuando yo meto una mentalidad de identificar cómo va a actuar eso. Qué bueno. Entonces, y eso es muy estudiado. Entonces ahí viene la parte de cómo yo ayudo a la persona a que entre en un proceso de ser muy responsable incluso con elegir lo que él consume, lo que él come y lo que él hace. La conciencia toda marcha en todas las esferas de su vida. Sí, digamos una alimentación consciente, unas actividades también conscientes, y si ya está en esa etapa de gestionar, de superar, pues también desde ese enfoque consciente. Claro que sí. Doctora Aura María, el momento de despedirnos. Mil gracias por haber aceptado la invitación. Siempre los micrófonos son abiertos, las puertas abiertas de esta estación, y ya el mensaje final para nuestros oyentes. A ti muchísimas gracias, a todos los que se conectaron el día de hoy o que puedan revisar luego este programa. El mensaje es que escuchen el cuerpo, que se detengan a evaluar lo que les está diciendo, que tengan ese momento reflexivo de identificar si es algo que ya lleva mucho tiempo pasando y que yo lo sigo evadiendo, y que busquemos ayuda, porque el trauma se puede abordar desde una esfera integrativa, y en Neuromedic tenemos un equipo que les va a ayudar en ese proceso. Entonces, bienvenidos todos, y el mensaje más grande es que empiecen a ponerle cuidado más a lo que su cuerpo y su mente les habla todos los días. Neuromedic, muy fácil de llegar, Centro Médico La Riviera, sobre la Avenida de los Estudiantes. Facilito, claro que ¿no? Sí, tercer piso. Tercer piso, bueno, tercero, cuarto también están, ¿no? Sí, están... primero, segundo, tercero, segundo, cuarto. tercero, cuarto. Bueno, así es que, bueno, el tercero, porque usted tiene su consultorio en el tercero. En el cuarto. En el cuarto. Ah, bueno. Entonces, la despedida para nuestros oyentes. Mil gracias por dejarnos entrar en sus espacios, y simplemente decirles a ustedes que nos seguimos encontrando aquí en esta radio, en 88.1 FM. Esto es Sanamente Salud Mental a tu alcance. Recuerden que cada miércoles tenemos una cita con nuestra salud mental. Desearles a ustedes que tengan buena noche, bendiciones para todos, y sigan en sintonía de 88.1 FM. Romántica Estéreo presenta Sanamente, salud mental a tu alcance, con la doctora María Constanza Maya. Todo lo relacionado con depresión, ansiedad, trastornos del sueño, insomnio, déficit de atención, adicciones y problemas en el sistema nervioso. Sanamente, miércoles 7 de la noche, solo por 88.1 Romántica Estéreo.